Tiene que decir 1, 2, 3, director. Bueno, 3, 2, 1, acción. 1, 2, 3, no, es al revés. Harina de maíz molado, mortiño, frutilla y piña. Harina de maíz molado. Morado. Molado. No, morado. Estás un poco nervioso. Sí, un poquito. Fueron haciendo suculada morada. Esto fue así. Esto fue así. Molado. Bienvenidos a su podcast, Esto fue así. Mi nombre es Víctor Cruz y estamos aquí con mi colega Fabián Herrera. y el punto de este podcast es venir a contar un poquito de la historia. Y los que estamos atrás de cámara, valen jugar. Tenemos No, se va así. Tenemos en producción y edición a Anton Sudyatsen, herencia japonesa, y a la productora marketing y marketera Karen Ortiz. Vale. Este es su podcast, Esto fue así, primer capítulo. El tema del podcast, el motivo del podcast es porque creemos que a esta sociedad, a esta juventud, le falta un poquito de historia. Le falta un poquito de conocimiento, ya que nos hemos dado cuenta de que la historia es cíclica y que si queremos un poquito de poder, pues el conocimiento es como un superpoder. A medida que tú más sabes, pues más te puedes desenvolver, más puedes debatir, más puedes evitar errores de lo que ha pasado antes. Entonces empezamos con este proyecto hace ya casi un mes. Hemos venido grabando varios pilotos y este es nuestro primer podcast. Así que espero les guste y... Estás un poco nervioso. Sí, un poquito. Sí. Queda para la posteridad. Empezamos. El sistema del podcast va a ser que, por ejemplo, en este mes que ustedes nos están viendo en noviembre, vamos a ir sacando fechas. Y escuchando. Vamos a ir sacando fechas recurrentes y ustedes nos van a poder ver y escuchar a través de las plataformas que vamos a poner al final del capítulo, aquí abajo. Y vamos a hacer mención de eventos que han pasado en este mes a través de la historia. Por ejemplo, ahora empezamos en noviembre. Me parece buen mes. El 9º mes del calendario gregoriano, el 11º del calendario romano, para ser más exactos, y noviembre, casi al comienzo del final del año. Pues Día de Acción de Gracias también se celebra. El Black Friday. Tenemos muchos datos en este mes. Empezamos con el comienzo, valga la redundancia. El 1 de noviembre. Se celebra en muchos países con herencia de iglesias cristianas el Día de Todos los Santos. Empezamos fuertes. ¿Lo han escuchado? El Día de Todos los Santos. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has celebrado? Claro, claro. El Día de Todos los Santos se empezó llamando el All Hallow Tide, que significa el Día de Todos los Santos. Después pasó con el tiempo a llamarse el All Hallow Eve, porque la gente lo que hacía era que hacía vigilias en las tumbas, en lugares de rezos, en iglesias. Entonces era el All Hallow Eve, que era la vigilia de Todos los Santos. Y después se pasó a llamarse Halloween. Por eso la noche anterior está... Por eso el día anterior es el 31 de octubre, el Halloween. En realidad la palabra Halloween viene de esta festividad, el All Hallow Tide, el Día de Todos los Santos. ¿Celebra Halloween? No suelo celebrar Halloween. ¿Por qué? No sé, me parece más una fiesta americana, pero no sabía la historia, así que lo veo como una fiesta más infantil, más de borrachera, más de... no sé, Sí, es de raro. dar entre amigos para disfrazarse y eso, pero no soy de disfrazarme ni nada... Ya con la que de llevas de eso, por no, día, suficiente. no, soy más de beber. El Halloween, ¿sabías que es la segunda festividad que más dinero recauda en Estados Unidos? El Halloween es una festividad más
de Occidente que en Oriente. Pues tú das cuenta aquí, para los que no sepan, bueno, no sabe nadie, estamos grabando desde Madrid, España. Sí. Entonces, en esta parte de Europa y más al occidente, Rusia y Asia, no se celebra Halloween. Es una costumbre netamente de Occidente. Entonces, aquí no hay mucho la costumbre de estarse disfrazando, adornar las casas, pedir dulces, este tipo de cosas. Este día, el All Hallow Tide, que es el 1 de noviembre, se celebra todo. O sea, la iglesia ese día celebra todo. Celebra santos, canonizados y no canonizados. Celebra la Santísima Trinidad, celebra vírgenes, ángeles, etc. O sea, celebran todo. Celebraciones que hasta el año 700, hasta hace 1300 y algo de años, era el 13 de mayo. O sea, el All Hallow Tide siempre existió. Pero se celebraba el 13 de mayo. Sí, ¿por? O sea, porque esa era la festividad. Imagínate que todos los santos tienen un día. ¿Te has dado cuenta que en los calendarios antiguos el tal día del año era tal santo, por La ejemplo? gente mayor también dice, mañana es tu santo. Ajá, no sé qué, tal. exacto. Aquí mismo. Aquí también en España tienen mucho esa costumbre. Y si tú nacías tal día, valía verga el nombre de tu padre y de tu abuelo. Tú llevas el nombre del santo. Ya, pero con los nuevos nombres inventados y todo eso, Ya. eso va perdiendo esa costumbre también. Exacto. Entonces, era el 13 de mayo era el día de todos los santos. Pero la iglesia tiene dos etapas. La iglesia moderna, que es la de ahora, y la iglesia primitiva, que fue la iglesia de la época de la Inquisición, la iglesia en la época de los romanos, de las cacerías, de brujas y todo esto. La iglesia primitiva absorbía las festividades paganas para propagar su idealismo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó con el Samhain? El Samhain... ¿Qué idioma es? Samhain. Celta. Celta. Entonces, la cultura celta es una cultura de aquí, europea. Hablando netamente de la zona de Gran Bretaña. De arriba de Ajá, Inglaterra. parte de Francia, parte de Alemania. Todo eso eran culturas celtas. Que tenían su religión druida. Los druidas, que eran los monjes. ¿Qué pasa? Que los celtas celebraban el Samhain, que era el cambio, era el año nuevo. Para ellos el 31 de octubre se acababa el año y habían días de fiesta, 5 o 7 días más o menos. La primera semana de noviembre era el Samhain. ¿Qué celebraba el Samhain? Esto, el cambio de un año al siguiente, y celebraban la cosecha, porque pasas del otoño, cuando recoges toda la cosecha, al invierno, Sí. ¿verdad? Cuando ya no hay cosecha. Entonces, la festividad no era tanto... era una festividad física, porque se celebraba, se tomaba, jolgorio, pero era muy mística también. Se creía mucho esto de que para el Samhain los espíritus venían a buscar a sus familias, a buscar sus parientes, sus hijos, sus nietos, y a estar un poquito en reunión. Los monjes druidas eran los que hacían como medium. Estaban en los pueblos, en las calles, recibían estas almas y se comunicaban a través de ellos con la familia, como que el espíritu de tu abuelo quiere un tabaco, por ejemplo, cosas así. Los druidas hacían esto. Entonces viene la costumbre de que en la casa de los celtas dejaban en las puertas comida que fueran de gusto de los muertos, de los espíritus de estos antepasados. Y la gente de la calle o de otras casas podía venir y coger de esa comida. ¿Verdad? ¿No te suena algo al Halloween de hoy en Sí, día? de que los niños van a pedir caramelos de casa en casa. Entonces la gente daba los caramelos. Exactamente. Claro. Entonces, de ahí viene la cultura de esto de pedir dulce o truco y tal cual. Aparte, los celtas tenían la costumbre de coger calabazas, porque estás consciente de que en los 1300 no había iluminación. Sí. Entonces cogían calabazas por su tamaño, las vaciaban y hacían faroles, ponían ¿sabes? velas adentro y las dejaban en las entradas de la Qué casa. bueno. ¿Verdad? Qué bueno, sí. Entonces es algo que vemos muy, muy comercial hoy en día en las casas, que les hacen caras tenebrosas. Y hay mucha gente que no sabe esto. ¿Ah? O sea, hay mucha gente que no... vamos a comprar una calabaza por Halloween y ya está. O sea, ya no sabes. O sea, mira, ahora mismo... No tenía ni idea. Ese en sí es el fin del podcast. Informar de ese tipo de cosas que
tenemos al día en nuestras caras y no sabemos de dónde, por qué, Claro. quién fue. Entonces vamos a ir recordando un poquito la historia y aprendiendo más que nada. Eso es. Hay que recordar que, por ejemplo, para los celtas no tenían ni cielo ni infierno. Ellos creían que las almas simplemente estaban en un lugar de felicidad perfecta, donde no había hambre ni dolor. El concepto de cielo e infierno pues fue traído después por la iglesia, porque eran obligados a creer en ello. ajá. Cuando hubo esta gran migración europea a América, épocas de guerra, épocas de hambrunas, de pandemias, peste negra, acá en Europa, muchos irlandeses, que era la tierra donde era de los celtas, se consideran de culturas neopaganas, así se llaman ellos, que son como que tú dijeras los nativos americanos hoy en día, o como los africanos, que aceptan una religión católica cristiana, pero no dejan sus creencias. Entonces los irlandeses, cuando van a América a mediados del siglo XX, por los 1900 y tal, llegan a América y ellos siguen celebrando su Samhain, cuando ya el Halloween estaba tomando fuerza. Y ellos son los que llevan las calabazas a Estados Unidos. Ponen las calabazas, les ponen las velas y a las entradas de sus casas, de sus portales. Y pues es algo comercial. Tú ves una fruta que en realidad en Estados Unidos, y yo que he tenido la posibilidad de vivir allá, la calabaza es algo que tú la utilizas para hacer uno que otro postre, uno que otro plato de comida y más nada. Sí, son 2 o 3 postres. Sin embargo, tú ves plantaciones inmensas, hasta donde alcanza la vista, de calabaza. Incluso semanas antes del Halloween, hay las semanas del pick-up, que tú vas a una granja de calabazas, pagas una entrada y vas a coger la calabaza que quieras. La más grande, la más redonda, la más amarilla. Ajá. Esta cultura netamente nació de una tradición celta, lo de la calabaza. ¿Y tú crees que alguna vez en la vida se va a hacer a nivel mundial esto? Porque son los americanos los que prácticamente... Yo creo que con la inmigración se ha ido extendiendo. Que recuerdo yo que en Ecuador casi no se celebraba esto, y antes de venirme para acá, para España, que llevo 15 años aquí, empezó la gente a celebrarlo. Yo cuando era pequeño aquí, o sea, yo venía de Ecuador así también, yo tenía 6, 7 años, y aquí nadie celebra Halloween, ahora como que ya Ahora hay bastante gente celebrando Halloween, ¿ah? Que en las tiendas, que van los niños disfrazados por las calles y todo. Sí. Cuando yo era pequeño, aquí nadie. ¿Y el color naranja y negro? Por las brujas. Por la calabaza. Por Halloween, por la calabaza. Calabaza naranja, negro claro. De brujas. Sí, pero lo que pasa es que las brujas... Yo pensé que era del fuego, así de como cuando quemaban las brujas y todo. No. Y te cuento. Las brujas, o sea, ni siquiera toman contexto en la historia del Samhain, ni en los primeros inicios del Halloween. O sea, eso fue un invento de la iglesia. De la iglesia. Ajá, o sea, ¿cómo te explico? A ellos no les gustaba que culturas tan grandes como los celtas celebraran el Samhain. Entonces, ¿qué empiezas a decir? Es como el ejemplo del árbol, ¿verdad? Tú dices, vas a un pueblo, ¿verdad? Vas a catolizar un pueblo y ves un árbol y la gente le reza a un árbol. La iglesia primitiva aprendió a lo que fue bueno para la iglesia, aunque nos odió a nosotros como civilización. La iglesia no decía, ustedes son paganos y celebran ese árbol, se lo vamos a talar. Error. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? La iglesia decía, ustedes son paganos y adoran ese árbol lo puso Dios. Sí, claro, así de esa forma te engañaban. Claro, entonces te decían, tú sigue venerando el árbol, pero no te olvides que el árbol lo puso Dios. Y el árbol está ahí porque Dios quiere. Y tú le vas a orar a ese árbol porque Dios te deja. Entonces, la gente por todo por su costumbre dice, vale, yo sigo yendo a mi árbol, pero es porque Dios me deja. Ya. Entonces, eso era lo que hacía la iglesia. Entonces... ya no sé de que, no, vamos a la naturaleza, pero es porque Dios no ama la naturaleza. Exactamente. Entonces, la gente seguía celebrando su Samhain con su cultura, su comida, sus calabazas, pero la iglesia estaba metida ahí. Al ver que era una tradición tan grande, tan fuerte, de una civilización tan antigua, ya milenaria, no podían sacarles eso de la cabeza. ¿Qué empezaron a decir? Que la fiesta era pagana, que la fiesta del 31 era mala, que tenían que celebrar la de todos los santos, la del 1 de noviembre. La iglesia sigue diciendo eso.
Sí, hasta el día de Siguen hoy, diciendo que es eso, la sí. fiesta del diablo y Sí. Satanás y Belcebú y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia buscaba hacer, por ejemplo, juicios masivos, como el de Salem, y otro tipo de atrocidades que hizo la iglesia ese día. Por ejemplo, estabas en mayo, junio, julio, y decían, tal señora es bruja. ¿Juicio de Salem? Salen del pueblo en Estados Unidos, donde quemaron muchas mujeres. Vale. Que tendremos ya su capítulo Sí, vale. propio cuando venga la fecha. La iglesia decía, espéralo, ponlos en lista, anótalo. Y cuando venía vísperas, el 31 de octubre, ahora sí, todos a la hoguera, porque ese es el día de las brujas. Entonces ya se hizo algo del algor popular, pero en realidad no tiene nada que ver. Y como te decía al comienzo, Halloween pasó a ser la segunda fiesta más redituaria de Estados Unidos, solamente detrás de Navidad. Porque en Halloween la gente compra caramelos, disfraces, que el disfraz es una sola apuesta. Y es disfraz y maquillaje de, qué sé yo, 50, y año a 60 año dólares. no repites disfraz. Claro, Vaya. porque este año te pones el de Superman, pero el siguiente año sale la película de Batman y Claro. no te pongas el de Superman, qué vergüenza. Tienes que ponerte el de Batman. Entonces, eso es lo que pasa. Yo sí creo que el poder de Occidente es más los fuerte que el medios. Oriente. Sí, muchísimo ¿Tú más. crees? No, No, yo estoy no, en Oriente y no lo creo. A lo que yo me refiero es el poder del marketing subconsciente, de la publicidad, del social media, de las redes sociales. Porque Estados Unidos tiene sus fiestas, ¿verdad? Su Thanksgiving, su Halloween, lo que sea. Pero en Ecuador celebran el Día de Acción de Gracias. No. Ahora, no lo celebran. sí lo celebran. ¿Lo están celebrando? Sí, el del pavo Bueno, y yo se ya reúne llevo la aquí- familia. Llevo 15 años fuera. Lo que sí sé es que comenzaron con el Black Friday. Ahora hay Black Friday. El Black Friday. Y también en España no había Black Friday. Pero te estoy diciendo hace 6 años no había. No había. Comenzaron con la novedad. Recuerdo que un Black Friday dije, bueno, voy a aprovechar y voy a comprar alguna cosilla que no sé qué. Llegaba a las tiendas tranquilamente, tenían su descuento Black Friday y esto y tal. Ujú. Ahora, el siguiente año, tuve que hacer 5 personas cola. Y el año pasado era como, ¡ah, Black Friday! Abrí la tienda a las 10 de la mañana, ¡ah, Black Friday! O sea, cómo la gente se llenó de esa mentalidad americana, ¿no? De decir, venga, vamos, que aquí hay descuentos y pelearse por una tele y pelearse por descuentos en algunas tiendas. Es la cultura del consumismo. Que tienes que comprar, tienes que tener lo último a la moda. Pues yo sí creo que de aquí a unos años Pero nosotros conocemos esa cultura de Occidente. Pero luego en Oriente se hace lo mismo. ¿Habrá algún lugar en el que puedas comprar de la misma manera? No conocemos la cultura Yo de creo Oriente. que, a ver, no conozco, pero yo creo que en las grandes metrópolis, qué sé yo, en Japón, en China, tal vez en Moscú, Los en Rusia, descuentos. habrá algún tipo de promoción, habrá algún tipo de publicidad. Pero no llegan aquí. Muy poco, No llegan. muy poco, pero es cuestión de tiempo. Aquí Halloween no existía, Black Friday no existía, y mira cómo vamos. Aquí, Ya, pero ahora existe por las redes sociales. La gente- Más que por eso... yo creo que la gente de Oriente, de dinero, como quién quiere ser, ¿a quién imita? A los famosos de Estados Unidos, a la gente de dinero de Estados Unidos, a los artistas. Espera, que India tiene lo suyo. India, te lo juro. Sí, Bollywood. Bollywood. Justamente lo estaba viendo ayer. El Bollywood. El Hollywood de la India. Bollywood. Sí. Hay un actor que gana 3 veces más que Tom Cruise de Hollywood. O sea, o que el actor más conocido de Hollywood en el Dwayne momento. Johnson ahorita. Hay un actor en Bollywood que gana un montón de dinero. Es un mercado gigantesco, claro. Y Todo el no lo Oriente. conocemos. ¿Por qué? Porque está en Oriente. ¿Y qué pasa? Que la cultura de Oriente ve más ese tipo de cine, ¿no? El cine de Oriente, el cine indio. Es más hermético. Rusia, Japón, China, no sé qué, ven su propio cine. Y aquí estamos más a los Estados Unidos, ¿no? Claro, más para Occidente. Pero yo creo que las festividades americanas se van a venir metiendo por los ojos de la gente. ¿Y Poco por a qué poco. no las japonesas y las chinas y eso? Aunque bueno, el año chino que es en
febrero. ¿Cuándo es el año chino? Aquí se celebra en el barrio chino, ¿no? De Madrid. Sí, claro, pero celebran es, bastante. es la misma gente de esa nacionalidad que celebra su fiesta. Pero se me hace rarísimo ver a alguien de otro país celebrando Black Friday. Porque ¿Por qué? lo que pasa es que las festividades americanas se hacen netamente consumistas. El San Valentín, el Halloween, Navidades, Y todo Black casi Friday. viene de ahí, ¿no? ¿Ah? Casi toda la mayoría de esos tipos de fiestas internacionales, Claro, o viene- sea, de esas fiestas... Pero es por eso, porque Estados Unidos es un banco gigante, un mercado gigante, y le conviene la compra y venta. Entonces, ellos, festividad que tienen, la hacen negocio. El Halloween, que era de asustar a los niños. O sea, el Halloween ni siquiera era de pasarlo bonito, era de asustar. La hicieron comercial. El San Valentín, tú no puedes llegar con las manos vacías a la casa de tu pareja. Yo sí. Yo sí. ¿Que no libro? Yo sí. Yo... Ya, pero es que acá es un poco más diferente. Pero igual, estamos hablando, por ejemplo, en América. Desde Canadá hasta Argentina. Ya, tus flores, o sea, ¿cómo Sí. que viene el consumismo, Sí, no? Te meten en la exacto. cabeza ese tipo de cosas. No, que hoy es el día del es- amor y la amistad. Y tu amor depende de qué tanto te costó el premio. Justo ese día Ujú. tienes que decirle a tu pareja que la amas. Justo ese día tienes que decirle a tus amigos que los quieres. Justo ese día tienes que ir con un ramo de flores. Justo ese día tienes que invitar a tu pareja a cenar. Y porque regalo. es San Valentín. Y Claro, regalo. claro. Y luego lo que haya Yo digo, en y la depende- madrugada y de- ya... Y depende de tu regalo, se mide tu amor. Otra regalo. ¿Eh? El descuento. El descuento, claro. El intercambio. Luego se El te- intercambio. Claro. A ver, el regalo me costó 100. Ah, solo para una chupada. Alcancé esto. No, por 100 es más. Mm, ¿Quieres ver la magia de la edición? Sí. Mírame. ¿Has visto? ¿Ah? ¿Cómo se hace esto? Es la magia de la edición tras cámara. Sí. Por Lo que- favor. Lo que están escuchando también lo vieron. Para los auditores de podcast, pues tendrán que vernos en YouTube para que vean de qué va el chiste. Sí, aquí abajo está la... Lo que están escuchando, miren, aquí abajo está la dirección. Está en las redes. Algo Bueno, aquí más, estábamos. algo ¿Qué? más del tema, pasamos al siguiente. Como Que- quieras. quedó claro. El All Hallow Eve. O All Hallow Tide. Que puede All ser Hallow el Eve. Halloween. Pasamos al siguiente día, siguiente festividad. 2 de noviembre. Va mucho en la mano. El 2 de noviembre es el día de los difuntos. El día de los muertos. El día de la muerte. ¿Verdad? Una festividad que se la celebra más que todo en países de herencia cristiana. Sí. ¿Tú has celebrado el 2 de noviembre? Seguramente cuando era pequeño. Cuando éramos pequeños, ¿verdad? Sí, seguramente. Algo que te acuerdes de Ecuador. Que me llevaban al cementerio a ponerle ramos de flores a todos los muertos y eso. Y ese día, pues sí. Lo que más me gustaba de ir al cementerio era el granizado que te vendían afuera. El granizado. Para los que no saben qué es lo que es el granizado, es un vasito lleno de hielo raspado. Le dicen raspado, nevado. Raspado de hielo. Aquí con- por- Aquí dicen nevada, aquí dicen Aquí nevada. Con- ponemos la imagen, ¿verdad? con sus sabores. Cuidado Sí, que nevadito- hay una, El nevadito es otra cosa. Ya. hay una imagen por ahí. Por aquí pondremos lo que Sí. es el raspado. Que lleno de hielo y encima, pues, colorantes de sabores, ¿no? Sirope de sabores. Y encima, o sea, el plus era encima La leche condensada. poner la leche condensada. Y te ponían ahí el sorbete. 50 centavos. En mi tiempo, no sé, creo que... 5.000 creo que sucres. 10 1.000 sucres, sucres. 5 sucres o así. Te Te lo hablas juro, de ¿ah? Hace 40 años, pues, marico. No, 40 años, recién nací. Ha pasado 84 años. Vale, café me va, Fabio. Oye, estás hablando hace 30 años mejor. Hace 30 años. Tenías 9. Tenía 9, 10 años, sí. Vale. Sí, a la huevada, ¿no? Nos pasamos con una década. El 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos. ¿Sabes qué? Se hace raro, o a mí por lo personal se me hace muy raro, que lo celebran más los países con una herencia nativoamericana. Una herencia más prehispánica. Países como México, Ecuador, Perú, incluso en las zonas altas de Argentina. Sí. Se celebra más el Día de los Difuntos
que en países que no tuvieron tanta injerencia por la iglesia, que no tuvieron tanta injerencia, que no tuvieron tanto pasado indígena. Se me hace raro ahí. Hay varios datos curiosos. ¿Sabes qué? En regiones que ya celebraban a sus difuntos antes de la colonización. O sea, el Día de los Muertos no lo trajo la iglesia. No es una festividad cristiana. Ya habían culturas mucho antes de la colonización que celebraban el Día de los Muertos, el 2 de noviembre. Tal es el caso de Ecuador, por el cual comentaremos. Claro, es que hay que decir algo, que también nosotros somos ecuatorianos de nacimiento, sí, y al final estamos viviendo en Madrid. Exactamente. Entonces tenemos un poquito más de recuerdos y memorias de Ecuador. De recorrido. Exacto. Entonces, vamos a hablar más que todo del tema de Ecuador porque es lo que hemos vivido, pero a ver, la gente que nos está viendo de cualquier parte del mundo, de Latinoamérica en especial, pues nos puede escribir en las plataformas y contarnos cómo celebran en su país. Claro. Había muchos países donde se celebraba antes que llegue la iglesia. Uno de estos es Ecuador. ¿Sabes que en Ecuador hay muchas culturas nativas, muchas tribus indígenas que tenían caciques, que eran los encargados de la tribu? Claro. El indio jefe. Sí. El chief. Cuando los caciques morían por causas naturales o enfermedades o porque les picaba un insecto o se les metía un pez por el huevo, el pez es verdad. Te causaba infección eso. Sí, y morías de infección. El pez vampiro. Yo no sabía esa hueá. Sí, no puedes orinar en el Amazonas porque hay un pez que se llama el pez vampiro que se te mete, le gusta la orina. Y si no encuentra entrada por el pene, se te mete por el ano. Pero sí. En serio. Pero aunque no me es, ¿no? Cuando tú orines, él va. Por eso te dicen que no orines en el río. ¿Sí? Se te mete. El problema es que el pez tiene una forma como arpón. Entra. No, es un pez. No, sanguijuela no. Entra. Hay que buscarlo eso. Sí, es un pez. ¿En qué tamaño? ¿Un pez? Dicen que. O sea. Dicen que máximo, si no me equivoco, creo que es entre 12 y 18 centímetros de adulto. O sea, un pececito. Más o menos lo que mide. Lo mío, ¿no? Un dedo. Pero este pececito se te mete por el pene, abre las aletas y es como un arpón, ya no sale. Claro. Y se te instala dentro de tu organismo y empieza a chuparte la sangre y a necrosarte el tejido. Ya en la piscina. Ya está, come y come y come y come. Yo sabía esa hueá. Pero en la actualidad hay eso. Sí, es un pez del río, es el pez vampiro. Aquí vamos a poner la foto, ¿verdad? O sea, Ya lo voy a poner, lo voy a poner ahí. No, pero esa hueá me queda yo asociada. sé que hay un pescadito, hay una cosa que se te mete por el orificio, por la uretra se llama, ¿no? Ajá, el orificio del... Ajá. Pero no sabía que era tan exagerado. Sí, pero es un pez que huele la orina, se siente la orina y va ahí porque sabe que... Los homosexuales van y orinan, entonces de una sin paro. No. Orinan sentada. Bueno, cuando moría un cacique de la tribu, era parcialmente momificado en sus capacidades. O sea, lo vendaban completamente, le ponían aceites y raíces y plantas. Se ponía un poco oscuro, porque se podría, y lo paseaban por la aldea. Era costumbre esto para que la tribu se pueda despedir de su cacique. Sí. Y la viuda o viudas del cacique pues tenían que irse a caminar por los sembríos, por el monte a llorarlo, a despedirlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando moría el cacique se hacía una colada típica en la tribu, que era con las cosas que había en la región, que eran frutas. O sea, a ver, espérate, que en España colada es hacer la lavadora. No. Sí, colada en España es la lavadora. Entonces colada es... Colada es como una... un zumo. Pero un más... jugo. La colada tiene como elemento principal como una harina, como un polvo, para hacerla más espeso, como no tan espeso como una papilla, pero más espeso que un zumo. Esa es una colada. Vale. Entonces cuando el cacique moría se hacía una colada morada porque se usaba harina de trigo morada, de un trigo, de un maíz morado,
se lo hacía harina y de ahí se hacía una colada morada que tenía específicamente ispingo, que es una planta que huele mucho a la canela, pero que es morada también, es un poquito azulada. ¿Y hoy en día la colada morada tiene esa también? Sí, No. el ispingo es El fundamental. ispingo, para que le dé ese toque morado. Ah, ¿no? exacto. Si no tiene ispingo, no sale la colada morada. A mí sí que me gusta la colada morada. A mí me encanta. Me encanta la colada Pan morada. de guagua. Sí, El es que, pan guau. es Pero que- eso va de la sierra, ¿no? Claro, eso Sí, es de la De sierra. la sierra ecuatoriana. de Hay sí, que especificar. sí, sí, sí. Pero De es la que sierra. a eso voy, a la guagua de pan. Espérate. La colada morada llevaba ispingo, clavo de olor, harina de maíz molado, mortiño, frutilla y piña. Harina de maíz molado. Morado. Molado. No, morado. Se la molía para hacer la harina. El broma. Lo que pasa es que a veces me cruzo mucho el Spanglish. Entonces, la R y la L se me hacen muy difíciles de pronunciar. Entonces, Esto fue así. Esto fue así. Esto fue así. Molado. Molado. Así apareció la... Entonces, se hacía una colada morada cuando fallecía el cacique, como decían que representaba el alma y la sangre del difunto, del obsiso. Sí. Cuando llegaron los españoles, esta actividad fue descrita como pagana, ¿verdad? Al no darle santa sepultura al cuerpo, como decía la iglesia, que tenías que rezarle, enterrarlo, ponerle una cruz y bla, bla, bla. Entonces fue prohibida este tipo de celebraciones de momificar y pasar el cuerpo. Entonces los nativos, para no perder su costumbre, seguían haciendo la colada morada y hacían ahora una guagua de pan. Muchos países sudamericanos saben lo que es una guagua. Guagua se le dice a los niños, a los bebés, el guaguita, la guaguita, Y el transporte también. a la guagua. Eso es más como caribeño, centroamericano, le dicen guagua a los buses pequeños de transporte público. Hay una ciudad en Ecuador que le dicen guagua a los buses estos. ¿Sí? Sí. No conozco. No recuerdo cuál era. Si hay alguien Guaranda. si hay alguien del altiplano ecuatoriano que nos comente de dónde se le dice guagua a los buses. en ¿Guaranda o Ecuador. Tabalo? No me acuerdo. Entonces, cuando hacían esta guagua de pan, que es como un niño de pan, como un bebé, se le ponía... Antes se le ponía este... Sí, es un muñequito, ¿no? Un muñequito de pan. Pero eso es como que venerabas a un muerto. Así más o menos, ¿no? Es que eso lo voy. Yo entendía eso, claro. Y Sí, también yo- Claro, la guagua de es pan como- es como una persona momificada, Momificada, para sí. recordar las tradiciones de los antepasados indígenas. ¿Qué pasa? Como ya no puedes cargar al muerto momificado, al cacique, haces una guagua de pan que no tiene brazos ni piernas, que representa al momificado. ¿Y luego te lo comes? Y luego te comes un muertito. O sea, no, no creo que califique como necrofilia. Porque es de... En Haití te hacen el vudú y te comes el... Ah, ¿te hacen chiquita Claro. en Haití, no? O lo. No, eso es en Sí, Ecuador. Ah, ¿verdad? La cabezas. reducción de cabezas. Ya, pero también él está hablando de lo de El Haití. vudú. El Haití. Claro, que es una herencia africana también, el Claro, vudú en el Haití. vudú. Pero entonces los nativos Ecuador ecuatorianos, también se hace, ¿ah? El vudú. los nativos ecuatorianos, para no El perder vudú. la costumbre esta de modificar a sus caciques, inventaron la guagua de pan, que es lo que se ha quedado hasta hoy en día como parte de nuestro Qué interesante, ¿no? Nuestro folclore, claro. Yo te he puesto que es algo que no se sabe. Podemos ir a Ecuador a entrevistar a esa gente que hace las guaguas todavía. porque- ¿Y por qué la hacen? Exacto, sabrán. ¿No? De pronto lo hacen por tradición y no saben por qué la hacen. No saben. Justo voy yo para la fecha de Sí. ¿Qué tal? ¿Te gusta la colada morada? Yo no conozco a alguien que me diga no me gusta. No, sí, está buena la colada morada. Es un manjar, yo no sé por qué. Está buena la colada morada. Hay que hacerla aquí. ¿Cómo la tomas? ¿Frío o caliente? Frío. Yo la prefiero templadita, tibiecita, la prefiero. No te creo. Es que yo creo que esa es la guerra como la de los Avengers. O frío o caliente. Y eso. Sí, yo creo que. chifle, o tranquilo chifle. Claro, yo creo que tu respuesta de eso te marca en un grupo. Sí. Ya, frío o caliente. Ya estoy para el otro lado. Sí, estás con los calientes, ya estás con los viejitos. Ya. Es fría. Fría, la colada morada es fría. A mí me encanta fría. Así sin más. A ver, pero depende también. A ver. A la
A ver, si estoy en A la Guayaquil, marquetera, ¿fría o caliente? Para que verdad, si estoy en Guayaquil pega fría. Pero si estoy en la sierra, es que claro, es que la mayoría de o sea, las veces que yo comía con la Morada. Sí, se come. se come, ¿no? Se come porque es muy espesa la colada Tiene morada. muchos frutos de que te hacen comerla con una cuchara. Sí, ahí tienes razón. En un vaso. Se puede decir que se come, ¿no? Sí, se come, porque la gente dice ahí comemos colada morada. ¿Tú te lo comes o te lo tomas? Yo las dos cosas. La colada. Sí. Yo creo que no comería. Templadita no, calentita. No, ni en la sierra. No. Oye, calentita con una guagua ahí. A ver, ahí. no es que sabe malo, sabe igual. El Quaker. Sabe El buenísimo. Quaker en Guayaquil, ¿te lo tomas frío o frío, caliente? frío. Vale, yo me lo tomo caliente. No. También, o sea, que me lo tomo frío, pero que también me lo tomo caliente. Es que la gente no sabe que en Guayaquil somos masoquistas. Porque vas a la hora del almuerzo con 38 grados y te da un caldo que está a 40 con un Quaker más espeso que su puta madre, a tibio. O sea, literal te está suicidando, marica. Pero así nos criaron. Le gusta, claro. Sí, pero está bien, ¿ah? Así nos criaron al calor. Eso sí, de verdad, te comes a las 2, porque allá se come a las 12. ¿no? A las 12. Aquí se come a las 2. Y si ya comes a Se come a las 12. Y si ya comes a la 1, Y a las 12 Guayaquil pega el solazo, pues la hora más fuerte del sol. y si ya comes a la 1 de la tarde, dices, "Tío, puta, ¿dónde has salido?" Sí, claro, de verdad, ¿Qué? a la 1 ya es difícil encontrar. 1:30 ya no encuentras casi. Ya me encuentras almuerzo, ¿ah? A las 12. A las 12 todo. Almuerzo que es comida. Salud. Entonces, Muy buena. La hueva de pan, la verdad, a mí dicen ahora que la hacen con relleno de manjar. Yo no la probaba. Yo la comía cuando era un pan. Sí, eso sí lo comí. Pan completo. Con relleno de manjar. Y tiene era- esas pepitas ahora sí de. No lo sé. De anís. Eso, Pero me gustaba. Nunca me gustó mucho. Pero si alguien me dijo que comía el encebollado con bolón. Encebollado con bolón. A ver. Es que esa gente tiene que Ahí darle. estás adentrando mucho al tema de... Tienen que darle ese Ya, pero orden de sí. extradición. Esa gente no Ya, merece. por eso, pero. No. No merece vivir en Ecuador. No, Pan con esa manjar mierda. te acepto. Pero. Pero, o sea, cambiar esa costumbre, ¿es bueno o es malo? Cambiar esa tradición. Modificarla, Porque hay gente hacer- que es muy purista. Que... A ver, Hay algunas tradiciones que van desapareciendo, ¿ah? más que todo con la comida fusión y todas esas cosas. Yo considero que está bien, que si tú quieres experimentar con la comida está bien, pero no digas que está bien, no digas que pruébalo o esto es lo nuevo, porque no, son dos platos diferentes. A la gente que nos escucha, que no es de Ecuador, ¿cómo tú vas a mezclar un caldo de pescado salado con un majado de plátano verde? No sé, creo que hasta me vomito. ¿Pero por qué? Hay que probarlo. No, te lo dejo a ti. Vamos a probarlo ¿En ese serio? día. A mí me gustaría probar el encebollado con bolón. Ah, güey, no. Yo lo pruebo, ¿ah? No. Como el experimento este de la sandía con mostaza. El que dijo, Eso de la sandía me- Asqueroso. sandía con mostaza, tráeme una sandía con mostaza, aparece aquí. No hay. No. No hay presupuesto. Ya se nos ¿Cómo acabó, así? La magia de se nos acabó la magia. Se nos acabó la magia. Hay sandías Ya todavía. hicimos uso de los tres comodines de magia. Bueno. Lo probamos, pero es asqueroso. Eso con el día de San- de los difuntos. Pasamos al siguiente tema. Importante. Esto no es importante ni para la iglesia, ni para las regiones nativas americanas, ni nada por el estilo. Este es un tema que literalmente cambió la manera de ver el mundo. Ya es un poquito más... No es más serio, pero sí tiene mucho más impacto en nuestro día a día. Mundial. Sí, el 9 de noviembre. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, tú tienes tu esposa y tu hijo? Si tú, una noche de tu casa, un 8 de noviembre del 89,
sales de tu casa y vas a ver a tu hermano o vas a ver a tu mamá que está a 10 cuadras de tu casa. Te quedas a dormir porque has bebido, al día siguiente te levantas, quieres ir a tu casa y hay un muro y te dicen que no puedes pasar, que no puedes volver. Y te quedas de ese lado durante 28 años. Y un lado es democrático y el otro lado es... El lado democrático y el lado federal. Y el lado federal, ¿no? Ajá, exacto. Que se los conoce más como Oriente y Occidente. La Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Bueno, estamos hablando del muro de Berlín. Del muro de Berlín, exactamente. ¿Qué haces? Imagínate el man que salió a ver a su amante esa noche. Ya. Es que Se no queda estaba dormido. construido un muro. Estaban ya los guardias. Ajá. Estaban puestos ahí para que ya nadie pasara de un lado a otro. Pero podías pasar, o sea, tenías tu cartón de identificación y decías, voy a ver a mi madre, voy a ver a mi hermano, y te decían que vaya, regrese. Pero lo construyeron en un día, en una noche. Se levantó el muro de 3 metros, con alambre de púas, torres de vigilancia y un montón de cosas. Y de repente tú vas al día siguiente y te dicen, ya no puedes cruzar. Por ir a ver a tu amante. ¿Qué haces? Uf, horrible, ¿no? Horrible. ¿Y si te hubieras quedado con tu mujer? Más horrible. Me hubiera pegado un tiro. Ya no puedes salir de ahí. Eso fue lo que pasó en Alemania. El 9 de noviembre de 1989, hace 32 años, un acto que cambió el rumbo de la humanidad, como se lo conoce hasta hoy, fue la caída del muro de Berlín. ¿Cayó por culpa de quién? ¿De los de Oriente? ¿De los de Occidente? ¿O por culpa del arquitecto? Por los de la Alemania nazi, ¿no? Fue por lo de la Alemania nazi. Es complicado, eso es la mujer. Lo importante es que No fue porque lo que avanzó y todo eso, ¿no? Ahorita lo Es que había juicios, había un montón de eso fue historias. muy complicado. Lo importante es que la caída del muro de Berlín puso fin a la Guerra Fría, que fue un desperdicio de dinero, un desperdicio de gente y de La Guerra Fría, de territorio. Rusia, Estados Unidos, Rusia contra los aliados. Rusia contra los aliados, La sí. madre Rusia, siempre Da. bien parada. Y en ese tiempo estaba de presidente. Estaba Trotsky, si no me equivoco. Trotsky, es que no había presidente de la Unión Soviética. Claro, era una dictadura. Se lo puede llamar así, sí, una dictadura. Una dictadura. Claro, una dictadura comunista. Para saber cómo cayó, hay que saber cómo y por qué se levantó. Es lo importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando ya se acabó, Alemania perdió, que era la potencia, la gente del Führer, los nazis, que son tan criticados hasta el día de hoy. Perdió y quedó tan devastada que fue dividida en 4 partes, literalmente como una cruz. Todos los lados del este y sur, oeste y sur, fueron controlados por una región por Inglaterra, una región por Francia y una región por Estados Unidos, que eran los aliados. Y la otra región que quedaba la controló la Unión Soviética, que me parece injusto, pero bueno, son cosas de la guerra y de la vida. Se aliaron con los asiáticos después de la Unión Soviética. Exacto. Porque nadie podía tocar a los nazis, nadie podía tener a los nazis, o sea, eran una potencia increíble. Claro. Y no estoy hablando de películas ni de historias que te dicen en televisión, estoy hablando de la historia en sí como tal, y el que quiera puede ir a averiguarlo. Inventaron un montón de cosas, Sí, experimentos un montón. Los únicos que le pusieron el pie, la zancadilla a los nazis fueron los soviéticos. De hecho, Hitler... Ellos se metieron a lo último en la guerra porque ellos esperaron. Claro, o sea, fue muy Y complejo. habían hecho un tratado o algo así. Fue muy complejo porque los No. soviéticos no se iban a meter en la guerra, pero los enemigos de los nazis siempre fueron los soviéticos. Porque la Unión Soviética siempre fue un poder bélico gigantesco y nadie los quería tocar. No solamente por el miedo de verlos venir a tu territorio, sino porque tú no podías entrar a la Unión Soviética, no podías invadir la Unión Soviética. Entonces, Hitler, en sus años de control europeo, arrasó con países enteros. Por ejemplo, a Francia lo tomó en 3 días. Ya. Francia, que era una nación gigantesca, o sea, gigantesca armamentísticamente hablando.
Y Hitler venía avanzando porque tenía tantas cosas modernas, Y- tanques, aviones, Y estaba Mussolini ahí, ¿no? en Italia. Mussolini. En Italia. Sí, Francia, dices. Vale, sí. vale, vale. Y Mussolini estaba Vale, estoy aliado con Hitler, pero equivocado. no entraba mucho en la guerra de ese Ya. momento. Sí. Pero Franco también estaba Sí, Franco aliado con Hitler. Claro. Pero tampoco entró porque solamente se metió la Y coalición. Francia le llevaba la contraria, ¿no? No, a los nazis. Pero Sí. Francia, Inglaterra y Estados Unidos eran el frente de la coalición. Claro. Y Hitler los tomó en tres días. O sea, estamos ¿Cuál- hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, casi. ¿cuál fue la estrategia de Hitler? Lo primordial. Que veníamos de una primera guerra mundial, que en realidad no era la Ajá. primera, era la guerra mundial, porque no había segunda, no había antecesor. O sea, la guerra mundial usaban mucho este tema de las barricadas y de las guerras que venían de un poquito más de antes. Entonces no había mucha táctica, mucha estrategia en la guerra. Entonces cuando llega la Segunda Guerra Mundial, la coalición seguía peleando de la misma manera que pelearon en la primera. Y Hitler, que tenía muchísima gente inteligente a su lado, dijo, no, vamos a cambiar la historia de la guerra. Y empezó a experimentar con morteros que te cruzaban cientos de kilómetros. Implementó un nuevo tipo de aviones, nuevo tipo de tanques, Coches. tácticas nuevas, implementó coches, motos, o sea, revolucionó. ¿Y qué es lo que hizo? La coalición, como peleaba como en el pasado, peleaba en el día y descansaba en la noche. Las tropas nazis no dormían, literalmente, hacían relevo. El que peleaba en el día descansaba y venía el pelotón de noche. Claro. Y avanzaba. Y iban El avanzando. pelotón de noche dormía durante el día y el pelotón del día avanzaba. Iban tomando posta. Entonces, ¿qué pasa? Que en Francia llegó la noche, dormían, los nazis veían el campamento franco de los franceses, inventaron una bala de fósforo. O sea, en las municiones de las metralletas ponían Pero eso se puede decir trampa o inteligencia. No, es inteligencia militar. En el amor y en la guerra todo está permitido si tú quieres ganar. Qué bello, mi compadre. Entonces ellos, cada cierta cantidad, 5, 10, 12 balas, ponían una bala de fósforo, que en realidad no era mortal, pero el fósforo a alta velocidad se prende. Entonces cuando disparaban en la noche, a ras de piso, a las trincheras enemigas, ellos veían la bala de fósforo trazaba el camino y sabían dónde estaban disparando. Entonces esa manera de los nazis de pelear lo hizo tomar gran parte de Europa. ¿Qué pasa? Que Hitler quería Stalingrado. Stalingrado era la ciudad emblema de los soviéticos, porque era la ciudad que llevaba el nombre de su líder, de Stalin. Sí. Y pasaron años ahí, centenares de soldados cayeron y no pudieron tomar Stalingrado. ¿Por qué? ¿Por qué peleaban los nazis? Si tú eres un soldado nazi y te mandan al frente, ¿por qué vas a pelear? Simplemente por una orden de un superior. Porque al final tú de muchacho tenías amigos judíos, tenías amigos polacos, tenías amigos, bueno, los austriacos se rindieron, pero eres una persona normal y simplemente decían, ve a pelear al frente. En cambio el ruso, cuando el ruso pelea en su tierra, en su ciudad, es como que un país quisiera invadir Guayaquil. Sin embargo, los países, Rusia sigue siendo así. Sí, O sea, se para frente a lo que... a lo que venga por A lo que defender venga. a su madre Rusia. Entonces, Hitler no podía pasar Stalingrado. Y hay un montón de películas y libros de este tema. Y dicen la gente allegada a él en los juicios que empezó a perder la cabeza, se empezó a desesperar, se empezó a volver loco porque él quería Stalingrado. O sea, él podía cambiar Francia entero por Stalingrado. Y no podía pasar Stalingrado. Entonces los soviéticos tomaron ventaja, avanzaron y llegaron hasta Berlín. Todo esto se viene del punto que te digo, me parece injusto que la Unión Soviética haya tomado solo un porcentaje de la tierra y la coalición hubiera tomado 3 de las otras cuartas partes, cuando los soviéticos fueron los que en realidad aguantaron la resistencia y pues pusieron la mayor cantidad de bajas y de estrategia y de sacrificio. Sí. A eso me refiero. Pero, El muro se empezó a construir el 13 de agosto del año 61 por los soviéticos. Tenía más de 150 kilómetros, 155 casi para ser exacto.
Y cruzaba Berlín de extremo a extremo. Cruzó la... Tenemos que ir a Berlín a conocer ese muro. Sí. Queda algo del muro todavía, turísticamente. Aquí en el parque de Torrejón d'Ardoz, el Parque Europa, hay una pieza que es del muro de Del Berlín. muro de Berlín. Perfecto, tenemos que ir algún día. Cruzaba este muro más de 150 kilómetros de extremo a extremo. El paso de un lado a otro era imposible, no se podía. Sí. Así que por 28 años hubo familias y amigos que no pudieron verse. O sea, tú sabes que tu hermano, que tu amigo de la infancia está ahí, pero no lo puedes ver. ¿Dicen cuánto tiempo lo construyeron así? En un día, en una noche los soviéticos armaron esa pared de 3 metros de alto. En una noche. Como te digo, ¿qué haces tú si sales una tarde donde tu primo por el bautizo del sobrino? Tienen 28 años, pero es que normalmente o sea, tú ves construyendo algo. Yo vengo aquí a grabar un podcast y al final me construyen un muro y yo estoy aquí con mi hija. Y no ves a tu mujer de 28 años. 28 años, loco. 28 años. Es muchísimo tiempo. El muro tenía aproximadamente O 3... sea, y no había cómo hacer una estrategia de irse a otro país y entrar por el Sí, eso se norte. llamó la cortina de hierro. Era Sí, entre y la lista Schindler. Schindler, la lista de Schindler. Pero eso fue en el apogeo de la Alemania nazi. Por eso. Ese fue, eso se ese llama. fue un- De la que te puso el médico te puso ahí en la Sí. lista algunas personas para que pudieran pasar, ¿no? Ese fue el alemán que salvó muchísima Sí. gente como mano de obra. O sea, pero él no era nazi, simplemente uno. Es que hay que entender algo. Los alemanes, hoy en día no puedes recriminarles nada porque los alemanes no son nazis. No. Y el problema es que los nazis no iban contra los judíos en sí. Los nazis iban en contra de todo el que no fuera nazi. Incluso hubieron muchos alemanes fusilados, sin juicio, encarcelados, solo por no ser parte de este movimiento nazi. O sea, los nazis no iban contra el que no fuera nazi, iban contra el todo. O sea, no iban contra el que no tenía su propio ideología. Exacto, no iban contra el que no fuera alemán, no, iban contra el que no fuera nazi. Yo creo que tenemos que ir a investigar esto en Alemania. Vamos a hacer un envío pronto Tenemos desde que ir Berlín. ahí Ir a porque... Auschwitz. Hay que ir Para. a los sa- campos sa- de sa- concentración. Oye, me encantaría ir a Auschwitz. Pero ¿sabes por qué? Me encantaría. Porque ellos te cuentan la realidad, no lo que nosotros nos enteramos por Wikipedia, o lo que nos cuentan, o por lo Claro, que nos un poco enteramos más por la desgarrador. noticia. Ahí realmente yo creo que visitando esos sitios y conversando con la gente del lugar, creo que podemos hacer un poco más De de conciencia. conciencia y de conocimiento. Para que no se repita, es lo importante que saber la historia, no dejar que sea cíclica, no dejar que sea... Porque toda la historia fue mala. ¿Cómo era No. que decíamos? Todo tiempo pasado Todo tiempo fue pasado. siempre fue peor. Eso es. Ese es nuestro lema, porque, No es la historia mala. porque nuestros, Perdón. abuelos, La historia está con el no. nuestros abuelos siempre dicen, todo tiempo pasado siempre fue mejor, antes los trabajos eran mejores, No, la verdad es que no. Todo tiempo pasado siempre fue peor antes. Hoy día tenemos internet y tus 40 horas laborales y derechos. Hoy, antes era... Claro, el 1 de mayo la Sí, gente antes salió era ahí horrible. para hacer Entonces imagínate, sus... tú sales del podcast y te encuentras con un muro que tiene 3 metros de alto, alambrado eléctrico, torres de vigilancia, armas automáticas. No tiene que haber una persona apuntándote, eran armas automáticas. Cuadrillas de soldados vigilándola y sistemas de alarmas. Y el que era visto tratando de cruzar era disparado al momento, lo cual dio más de 100 muertos. Hay muchos datos dependiendo de dónde busque. Sí. Hay datos que dicen 100, otros que dicen 600 muertos, pero este dato que yo tengo dice que hubieron más de 100 muertos. Qué burrada. ¿Cuánta gente tuvo que trabajar para en una sola noche levantar un muro de 3 Eran metros? rusos. Que cruzara casi todo. 155 kilómetros. Eran soviéticos. Puta. Esa gente es En una una, sola noche, re loco. es una máquina. No sabía que lo habían hecho en una sola noche. ¿no? Sí. Yo tampoco Por eso es que sabía, yo tampoco lo sabía, hubo mucha gente que quedó atrapada en el lado que no era Ya, donde, claro, donde sí, vivía. sí, sí. Claro, entonces como tú preguntaste... Imagínate, saliste al hospital, Claro, saliste a hacer saliste la a compra, no sé qué, y cuando regresas... Ay, uy. No O puedes sea, cruzar. salí a hacer la compra, y me lié aquí en casa tuya.
Claro, pero es que me tomo una cerveza. en el transcurso de la noche te quedaste a dormir, en los días siguientes se acabó, no volviste. Hubo mucha gente que intentó cruzar el muro de ambos lados, más del lado oriental, del lado soviético, al lado americano. Que Estados Unidos venía en su apogeo del capitalismo y tenía libre mercado y oferta y demanda. Entonces, si trabajabas, te comprabas lo que querías, aunque no tuvieras seguridad social, no tuvieras sistema de salud, ni de educación, ni de transporte, ni de vivienda, ni de alimentación, etcétera. Pero tenías dinero en el bolsillo y te podías comprar la ropa que querías y etcétera. Entonces, los orientales, al lado de la Unión Soviética, no tenían esto. Entonces, querían este estilo de vida. Entonces, estamos hablando de una Alemania en un momento que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Muchos alemanes que decían, sí, matan a los judíos, o Alemania para los alemanes, y etcétera, etcétera, eran las mismas alemanes que ahora estaban con un muro en medio de su capital, y ahora eran ellos los que estaban encerrados, literal. Entonces, la psiquis del alemán estaba muy, muy tocada socialmente, no estaban bien, por eso arriesgaban su vida, hubieron muchísimos muertos, muchísimas detenciones, y suicidio, mucha gente que ni siquiera intentaba cruzar el muro, pero peleaba propagandísticamente o políticamente que tumben el muro y hacían flyers. Y del lado comunista te mataban, si es que pasaba... sí, habían pseudo juicios, pero en eso terminaban en fusilamiento, porque era más fácil meterte un tiro que tenerte encerrado. Le costaba menos. Hay una película... que la voy a recomendar, muy buena este tema, que se llama La Rosa Blanca. Era la de Bastardo. Bastardo sin Gloria, no. Esta es un poquito más, es menos producida que Bastardo sin Gloria, pero tiene mucho más trasfondo, mucho más tema, que se llama La Rosa Blanca, que son unos muchachos alemanes arios, pero que no estaban de acuerdo con la ideología nazi. Y ellos empiezan a repartir panfletos de estar en contra de la Alemania nazi. Y los dejan, ellos eran estudiantes de psicología de la Universidad de Berlín. Sí. Y lo empiezan a dejar en los pasillos, en los baños de la universidad, y los cogen. Y los tienen varios meses en juicio hasta que los matan. Y eran alemanes, por eso te digo, los nazis no iban en contra de los judíos, iban en contra de todo aquel que no fuera nazi. Entonces estuvo muy mal. Cae el muro de Berlín. Hubieron muchos trasfondos, hubo un evento que se llamaba el Picnic de la Reconciliación, más o menos en Alemania, que la gente se reunía frente al muro y comía, y venía la gente del otro lado, no se veía, o se veían por ciertas como claraboyas, como ventanas, o por los pases del militarizado. Pero todas estas actividades fueron como que empujando a este día que el muro iba a caer, y ese era como un clamor popular que no se hacía notar, pero la gente lo quería. Pero ¿quién estaba luchando para que el muro cayera? Todos los alemanes de los dos lados. Muy aparte de que pensaran como capitalistas o como comunistas o orientales, occidentales, pro o contra nazi, los alemanes querían simplemente estar con su gente. Simplemente querían estar alemanes con su familia, con sus amigos, querían que el muro caiga. Aunque tú no tuvieras a nadie del otro lado. Tú querías que el muro caiga porque era algo que estaba literalmente partiendo tu capital en dos. Entonces era algo que no estaba bien, no se sentía bien. Supongo, no estuvimos ahí, pero a ver, si me ponen a mí en ese contexto y voy a Guayaquil y veo un muro que me cruza la ciudad de punta a punta y me dicen no puedes ver a nadie de ese lado, le digo, pues es una estupidez. No, pero está bien. Te lo cruzan por el centro y ya la gente del norte con la del norte, la del sur. Ahí se quedan los barcelonistas fuera. Moralmente no se siente bien. A ver, aunque no te influya, aunque no intervenga, aunque no intervenga en tu negocio, en tu educación, en tu familia, igual tú sientes que ese muro ahí no te deja vivir en paz. Entonces, después de la caída del muro, en Alemania se crearon nuevos partidos políticos. Lejos de la izquierda y de la derecha extrema que tanto les había traído en estos últimos 30 años. Hoy en día aún hay partes de la muralla en pie como puntos turísticos para demostrar que no hay muro que soporte el clamor popular. Entonces, ¿qué pasa?
está el muro, ¿verdad? Y tienes a los de extrema derecha en un lado y los de extrema izquierda en otro. Y todos quieren que caigan. Cae el muro y la gente dice, ya no confío en la extrema derecha, ya no confío en la extrema izquierda. Y estamos hablando de una Alemania que lo obligaron a rendirse en la Primera Guerra Mundial. Perdió la Segunda Guerra Mundial, aunque los nazis no representan a Alemania, pues eran la mayoría de alemanes. Sin embargo, ¿qué es Alemania hoy en día? Potencia A mundial. nivel europeo creo que es el país Sí, ¿tuviste La realización de Alemania es gigantesca. ¿Tuviste alguna entrevista que le hacían a la Merkel La Ángela. que le daban la bandera de Alemania y ella la rechazó porque no quería que su partido, o sea, esto lo hablaron los que saben ahí de política alemana, porque no quería que su partido coger la bandera de Alemania como imagen de su partido. Lo que hace Vox, por ejemplo, Aquí en España. ¿no? Aquí en España. O por ejemplo, la gente de... La bandera de España con la bandera republicana de España, que es la morada con... Claro, sí, o sea, no vamos a entrar en temas políticos, pero sin embargo, por ejemplo, Vox Pero deberíamos. o la gente, sí, bueno, cada uno tiene su ideología, Claro, en su momento. pero hablando imparcialmente, Vox y la derecha coge la bandera española como estandarte. claro, De lucha. como imagen de todos los españoles, ¿no? O sea, y es que no debería ser así. Lo contrario que en Ecuador, todo ecuatoriano se siente identificado con su bandera, ¿no? El patriotismo. Identificado con su bandera, así seas izquierda, derecha, centro o barcelonista, sabes que tu bandera, sabes que tu bandera es ecuatoriana. Entonces, bueno. Sí, Alemania es hoy por hoy, creo que la cabeza de grupo de Europa, si lo hablamos, De Europa, sí. si lo hablamos como que fuera una Champions. Si va Europa contra América, la cabeza de grupo de Europa es... Sí, Europa. Lo han es manejado bien, Alemania. Lo han manejado bien porque... Después de la Segunda Guerra Mundial se volvió súper fuerte. Sí. Pero ¿no crees que de pronto a un país tienen que pasarle este tipo de cosas para que se supere a nivel cultural, a nivel económico, a nivel... ¿Sabes qué? Parece mentira, pero los países que han sido más golpeados son Los países golpeados son los que mejores están más han salido ahora. adelante, claro. Hay que mandarle un par de Perdón. bombas y un par de guerras a Ecuador a ver si salimos de esa huevada que tenemos. Porque mira Japón. Japón ha sido... Japón todo lo que sufrió. Ajá. Hiroshima y Nagasaki. Mira Rusia, tantas dictaduras, tanta hambre, tanta Alemania invasión. con el nazismo y con la... bombardeos de Rusia con Estados Unidos. Ujú. Alemania ahora potencia mundial. En el Rusia, G20 está. mundial, Japón mundial, China mundial. Y China pasó épocas de hambre, pasó épocas de racionamiento de población. Claro. donde- Y guerra con Estados Unidos. Guerra- Un montón de tiempo Claro. también. La guerra económica que le puso Estados Unidos también. Entonces, Claro. yo creo que sí. A ver, no es que sea necesario que tengas una catástrofe socioeconómica y política en el país. Pero para te que- cambia la mentalidad de la Sí. gente que está ahí. Te hace salir del bache, claro. Lo que no hacemos los ecuatorianos, prácticamente, ¿no? No Los hacemos, latinos. no. No hacemos los latinos en Bueno, me general. refiero. Yo Ahora lo que está pasando es No. Argentina, eso. no quiero meterme en política de otro país, pero al final es que los ecuatorianos no hacemos eso. No hemos sufrido de esa manera. Solamente hacemos que cuando un presidente no hace lo que nos gusta, pues vamos, lo votamos y que venga otro cada 2 años. O sea, es que no. El problema es que los debería ser latinos así. sí hemos sufrido derrocamientos, sí hemos sufrido invasiones. Le pasó a Panamá, le pasó a México en la frontera con Estados Unidos, le pasó a Puerto Rico. Sí hemos sufrido. ¿Qué es lo que pasa? Que el latino es cómodo. Y me adaptar más que todo. no, me disculparán todos mis paisanos latinos, pero yo creo que el latino es muy conformista, el latino es muy cómodo, sonará feo, pero es como holgazán. Cuando Fidel Castro se posesiona en Cuba, va un reportero ecuatoriano, Carlos Vera, jovencito, a Cuba a entrevistarlo y le pregunta
¿qué piensa usted de los ecuatorianos y una revolución en Ecuador? Y Fidel Castro le dice, por lo que he visto, yo creo que los ecuatorianos llegarán tarde a su propia revolución. Se acomodan mucho, o sea, te trató de decir, es eso, que estamos muy cómodos, agachamos mucho la cabeza, no estamos ahí para defender nuestros intereses. Y ese es el problema del latino. Claro, es que no sabemos lo que queremos. O sea, es que yo ya no me meto más en el ámbito de política internacional y política del resto de países de Latinoamérica. Yo me meto más en lo que conozco, que es de Ecuador, porque el resto no puedo hablar porque no sé cómo se maneja ni tampoco sé cómo es la idiosincrasia en esos países. Pero sí puedo hablar de Ecuador porque la idiosincrasia en Ecuador sí que es extrema. O sea, la gente se deja comer la cabeza y se deja manipular de todo lo que los gobiernos, sin embargo, para que ellos saquen beneficio. Pero la gente nunca se levanta, aunque se han levantado contra los presidentes, pero es que siguen haciendo lo mismo que de siempre. Ahora ha entrado en el poder Lasso. Ya que chucha. Ha entrado en el poder Lasso, pero tiene su pasado, ¿sabes? No es que sea correísta. Claro, el historial bancario, o sea, tiene un montón de historias por ahí. Y la gente en Ecuador, pues es como muy tradicional y más vale malo conocido que nuevo por conocer, ¿no? Así más o menos es el dicho, ¿no? Es mejor viejo algo así. Viejo conocido ladrón que malo por conocer, que se sabrá si es el ladrón. Yo creo que una de esas, y no estoy hablando por correísmo ni nada, o sea, es que fuera de todo, imparcialmente, que cuando eligieron a Correa, eligieron un presidente nuevo, un presidente joven, un presidente que se supo camelar a toda la población y a los mismos y a los mismos indígenas, pero no ha habido otro igual. Entonces, bueno, por esa apreciación, no creo que me caigan ahora tiros, pero, no, aquí estamos... pero es un presidente que ha gobernado 10 años, ¿no? 10 años gobernó, aunque haya robado, haya hecho esto, haya, como la gente dice. Pero es que todos los presidentes han robado, todos los presidentes han hecho obras, todos los presidentes han... Sin embargo, Ecuador no sale de su... Pero te digo, es que es cuestión de simplemente ver las noticias. El problema no es Ecuador, el problema es el latino. Es la sociedad. Imagínate que en Perú estuvo para la candidata a presidente la hija de Fujimori, Keiko Fujimori. La hija de un ladrón, de un presidente nefasto, y llega hasta las finales. O sea, hay gente que la está votando. En Brasil, un país que ha sido golpeado tantas veces, tienes a Bolsonaro. En Venezuela, un país que tuvo tanto poder, que tuvo tanta riqueza, lo siguen teniendo a Maduro ahí arriba. Entonces, el latino no aprende, el latino no... A ver, no Maduro está porque quiere estar, no porque la gente no quiera. O sea, porque la gente quiera. Es complicado. Es un poco más... Era un poco más... vamos a decirlo de esta manera sin ofender. Era un poco más agradable el chavismo, Chávez, que el Maduro. que ahora Maduro. Era más revolución Chávez que... Exactamente. O sea, cuando estaba esa potencia, Chávez, Correa, no me estoy derribando. Sí. O sea, ahora mismo estoy hablando, pero no estoy siendo de ningún partido político. Claro, a ver, claro. Aquí somos imparciales en todo. En religión, en fútbol y en política. Pero cuando está Chávez, Correa, el de Evo, Lula, Evo Morales, Kirchner. o sea, bueno, intentaron hacer una revolución ahí que le salió bien, le salió mal. Está sobre el promedio. Para lo que vi en Sudamérica estaban todos sobre el promedio en ideas.
posiblemente ayudaron un poco más al agricultor, un poco más al pobre. Ujú. Lo ayudaron, sí, porque lo conozco. El clásico discurso popularista. El populismo. El populismo. Pero sí creo que le han ayudado bastante porque en Ecuador, uno que es el Andrés Arauz, que entró de candidato ahora Yo voté por eso. para no conocerlo nadie, siendo representado por Rafael Correa, obtuvo un montón de votos. Y sobre todo ganó Esmeraldas, Manabí y el oro. Pero es porque Ganó ahí. yo creo que es porque lo deja él. Porque así como Lenin ganó porque lo dejó Yo él. creo que nos estamos metiendo en un tema. Sí, nos estamos metiendo mucho en el tema político ecuatoriano. Sí. Y creo que tenemos que dejarlo ahí porque si no... Yo quisiera que nos comenten la gente que nos escucha ¿Qué opina? de Venezuela. De todo. Quiero ver el comentario de que diga ¿Qué opina del Maduro, Claro. Maduro, Maduro, ¿cómo es que Chávez. dice? Maduro, coño de tu madre. Maduro Aquí coñito es madre. escrito. Sí. Vale, verga, Maduro. Ahora mismo. Vamos a hablar, vale, verga. Yo creo que por hoy, primer capítulo, espero que les haya gustado. Volvemos. La idea es tener un capítulo todas las semanas, todos los lunes, aquí en sus plataformas habituales. Vamos a estar en YouTube, aquí. Ya ha hecho efecto. No, Aquí. empezamos. Aquí en medio, mira. Aquí lo puedes poner, mira. Así, así. Aquí Ya va a hizo aparecer. efecto el alcohol. Y pues nada, esperamos que esté en el siguiente. Me cortaste bien cuando estaba hablando ya, estamos entrando en Muy, política. Ay, mejor salga de eso. Sí, sí, salimos de ahí, salimos de ahí, Ya salimos de ahí. estábamos muy deep Salimos throw. Muy deep throw. Ya. Mejor. Esperamos que nos escuchen el próximo lunes. Aquí en su programa favorito de Spotify, de YouTube y de todas las redes donde nos pueden encontrar. El podcast. Muchas Se está gracias hablando por más escuchar. que Si todo. llegamos a este punto, de verdad, muchas gracias. Es un proyecto que estamos empezando. Esperamos seguir para adelante y pues Y el apoyo de todos ustedes. aquí seguiremos. Porque no solamente vamos a hablar de historia y no solamente vamos a seguir conociendo la historia del mundo, sino que también vamos a hablar huevadas. Exacto, que es lo importante. Vamos a hacerlo parte del grupo. Que es lo importante. Aparte de aprender, también vamos a hacer algo de gracia y lo que nos salga en ese momento vamos a ser espontáneos, tomándonos alguna cervecita, algún vinito o lo que sea. Lo importante aquí es aprender. Venimos aquí nosotros, nosotros trabajamos y esto es fuera de nuestro tiempo. Nos tomamos la molestia de investigar, de conseguir los datos, reunirnos aquí, preparar el set, simplemente para que ustedes se vayan con esa información que tal vez no la sabían, tal vez sí, pero lo importante es eso, compartir un poco de conocimiento. Como dije al comienzo, los superpoderes no existen. La velocidad y volar, esto no existe. El único poder real que existe es el conocimiento. Y si quieres un superpoder, pues infórmate. Esto fue así, para despedirnos. El último truco de magia que nos queda. Vale. Bueno, la verdad es que me lo he pasado bien, Me lo he pasado bien. Me lo he pasado súper bien hoy. Y espero que nos sigan escuchando. Y la verdad que lo hacemos con mucha ilusión. Y sobre todo para que la gente y ustedes, ¿no? Aprendan un poco de lo que es la historia vista desde otra perspectiva. Tomándonos una copita, no sé, vas al trabajo, escúchanos. Vas de camino vas en el coche, pues ponnos en el audio del coche, ¿no? Y bueno, estamos aquí para animarte el día y para que vayas conociendo un poco más de lo que es la historia, porque nunca, ¿cómo fue? ¿Cómo es la frase? Todo tiempo pasado Todo tiempo pasado siempre fue peor. siempre fue peor. Y esto fue así. Esto fue así.